Lo Profundo es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Esta temporada de Lo Profundo es una idea original de Sonoro, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Producido por Sonoro. Bienvenidos a Lo Profundo. Yo soy el Dr. Rafa López y en este podcast vamos a analizar los muchos problemas que nos generamos simplemente por quedarnos callados, por no saber poner un problema sobre la mesa y hablarlo para resolverlo. Porque entre mis papás y él se hablaban bien, entre comillas, entonces, se hablaban hipócritamente. Y entonces yo fui como que la que rompió la barrera, como no le caes bien a ellos y ellos tampoco te caen bien a ti. El día de hoy vamos a escuchar una conversación donde los problemas de comunicación se hacen evidentes. No solo porque ella es una extranjera viviendo en un país nuevo y porque hay una clara barrera del idioma, sino que incluso con su madre, con su padre, con quien comparte el idioma y la cultura, también hay una barrera de comunicación. Porque muchas veces nos han dicho, calladita te ves más bonita. Me da mucho gusto poder platicar contigo. Me gustaría que me contaras qué te hizo, ahora que lanzamos la invitación, levantar la mano y decir, quiero contar esto. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, porque el problema que tengo, ha estado presente desde hace más de 7 años. Entonces, necesito ayuda realmente para poder solucionar este problema que tengo en mi familia, porque no puede seguir así. Y siento que está como saliéndose fuera de mis manos o que yo no puedo hacer algo al respecto, que estoy en medio de 2 paredes. Y por eso es que busqué tener una ayuda externa. ¿Cómo empezó esta situación hace 7 años? ¿Todo estaba bien hasta que qué? Bueno, como que no estaba bien, más bien no había empezado. Lo que pasa, Ajá. Igual te cuento todo el contexto. Yo me casé en el extranjero y me casé con mi primer novio. Okay. Lo conocí en el extranjero y soy hija única. Entonces, eso fue un poco más difícil para mis papás, como de repente nuestra hija está saliendo con un chavo y ya de repente nos dice, oye, papás, me voy a casar. Uh-huh. Y la persona al ser extranjera, yo ser de México, mi papá esperaba, ¿no? Pues es que ¿dónde está este chavo que me vaya a venir y pedir la mano? Y mi novio decía, pues es que eso no se acostumbra, ¿no? Entonces, para empezar, como que todo empezó con el pie izquierdo. Y luego, pues mis papás no es que no estuvieran invitados a la boda, pero yo viviendo a la distancia, pues era más difícil como pues, asistir a la boda, ¿no? Entonces, de hecho, mis papás no fueron a la boda y la idea después de esta boda del civil era hacer una boda como bien planificada, donde ya podían invitar a mis amigos y a mis familiares y a mis papás y todo, y esta boda hasta el momento no ha pasado. Y ya han sido 11 años desde que he estado con mi esposo, que todavía sigue como en sueño tener esta boda. Y yo y mi esposo pasamos a través de una pérdida muy grande. De hecho, apenas recientemente logré superar esa pérdida. Perdimos a trillizos cuando yo estaba embarazada a las 24, puedo decir a las 22 semanas.
Entonces, nuestros hijos nacieron vivos y nacieron, bueno, prematuramente por diferentes problemas fisiológicos que yo tuve. Ujú. Y en esta pérdida, después decidimos irnos, bueno, olvidarnos de lo que había pasado. Y lo que hicimos fue irnos, escaparnos a México. Y mis papás pues nos apoyaron muchísimo pagando este viaje para poder ir a México, poder disfrutar, bueno, que era así como olvidar, podríamos decirlo así. Y, y bueno, en este viaje pues teníamos que vivir con mis papás en algún tiempo y pues ahí es como que comenzaron nuestros problemas, donde ya Ahí comenzó todo. O sea, me sí, estás contando una historia donde ya venías de algunas sacudidas fuertes. Primero, te vas de tu país, que eso, como quiera que sea, es un cambio de vida muy importante y es una sacudida fuerte. Siguiente, rompes con la tradición y no solo la tradición, sino que además, al menos en México, nos han inculcado muchísimo que para las mujeres la boda es el día más importante de sus vidas y hay que pasarlo en familia y es como todo un evento. Y resulta que te avientas a decir, pues voy a hacer una boda pequeña civil acá y ustedes van a verla a través de ver el teclado de una computadora ahí de manera virtual medianamente. Y luego viene el tema del embarazo y vives el tema de tener trillizos y te mueve toda la idea y la estructura de tu mente el tener trillizos y luego viene la pérdida y hasta que se vienen ustedes a México comienzan los problemas que te traen ahora aquí. sí, exactamente. Ahí fue cuando finalmente mi esposo convivió con mis padres, ahora sí que Ujú, podríamos decir día y noche, hasta que ujú. nos escapamos a, no sé, algún destino turístico, ¿no? Que también esa era la idea, de poder visitar México y, bueno, ver eso que no había visto de mi país y también quizás Ujú. cosas que yo no había visto, pues porque no me había dado la oportunidad de viajar en el país. Pero bueno, ahí es cuando empezamos a estar más tiempo con mis padres y mi esposo pues ya empezó a ver más diferencias culturales que igual a lo mejor no había vivido tanto conmigo porque yo me había adaptado a su cultura. Y pues mis padres son muy tradicionales y pues como dices, realmente fue algo muy diferente. Ellos siempre se imaginaron que me iba a casar con un mexicano y entonces ya sabían cómo iba a ser. Y y bueno, vieron las cosas diferentes como un europeo que quizás no hace estas cosas que nosotros esperábamos de él, no, no sé. ¿Dónde empezaron los conflictos? ¿Dónde empezó el choque cultural? ¿Cuándo te diste cuenta de que, aquí está pasando algo? Pues cuando mi esposo, bueno, realmente él no entendía más bien español, entonces yo tenía que ser siempre la que traducía. Y después, bueno, la forma en que también mis papás actuaban en ese entonces, que querían ser muy hogareños, querían darle la bienvenida y que quizás él quería ser un poco más libre, hacer las cosas como él estaba acostumbrado a hacer. Y ¿Qué luego, pasó? Cuéntame un ejemplo de, llegaron mis papás con tal cosa y él no quería y entonces les dijo a ellos. Cuéntame alguna anécdota que recuerdes de esto. bueno, creo que más bien eso no pasó en México, pero creo que fue más bien, de hecho, después mis papás vinieron con nosotros a Islandia. Y ahí es Ok. donde como que las cosas se empeoraron, porque bueno, vinimos durante la época de invierno. Entonces también fue el choque cultural para mis papás porque no habían ido al extranjero en mucho tiempo. Entonces Ujú. viajar al extranjero, diferente cultura, aunque ellos decían que pues estaban súper acostumbrados a diferente cultura y que ellos se acoplaban a todo. Entonces estando aquí en nuestra casa, pues mi esposo quería hacer también igual como regresar acto de mis papás de que querían desvivirse por nosotros. Ujú. Entonces,
aquí mi esposo estaba cuidando de darles comida, de llevarlos quizás a ciertos lugares, pero como estábamos trabajando, mis papás estaban un poco más, digamos, como libres en nuestra casa y tenían sus boletos del autobús para desplazarse, y etcétera. Y luego, bueno, los conflictos comenzaron porque entre yo y mis papás tuvimos varios argumentos, de hecho, generados por mi esposo, por su Cuéntame forma de alguno. ser. A él le encanta jugar con sus amigos D&D, Dungeons and Dragons. Entonces, este role-playing game, del cual a lo mejor es, no sé, como para algunas personas juntarse con sus amigas, como, no sé, podría decir algunas mujeres, ir a tomar el café, para él es ir a jugar estos juegos con sus amigos, es el tiempo para él, pero pues igual que dura todo el día jugando. Entonces ellos decían, es que cómo puede ser posible que se la pase jugando esto, no sé, cada fin de semana, 2 veces, ¿no? O sea, y nosotros que estamos aquí de visitas y qué vamos a hacer. Y en ese entonces yo no manejaba. Entonces era como, o sea, si él se queda con el carro, pues yo me voy a quedar pues encerrada en la casa, ¿no? O algo así. Claro. Y también decían, es que, o sea, no piensa realmente en la familia, necesita encontrar un buen trabajo, como que toda esta presión, ¿no? Y ahí te interrumpo un poco, pero de alguna manera la presión era hacia ti, o se lo dijeron a él directamente, le dijeron, oye, te fuiste a jugar este juego de rol y nos dejaste aquí encerrados. ¿Se lo decían a él o solo te lo decían a ti? No, solo me lo decían a mí, pues porque también estaba esto de la barrera del idioma. Entonces, pues por más que le quisieran decir, pues, o sea, ni cómo, ¿no? De acuerdo, pero fíjate que esto que me comentas es extremadamente común y es un gesto muy de nuestra cultura latinoamericana, lo voy a decir así, muy machista, que es que al hombre de la casa, entre comillas, ¿no? Pero al hombre de la casa no se le reclama, se le reclama a ella. Yo no sé si hubieran sido una pareja de 2 mexicanos casados sin la barrera del idioma, si ellos, tu papá, tu mamá, le hubieran dicho algo a él. Pero creo que sería muy probable que la presión de todas maneras fuera contra ti. Oye, tu marido, oye, tu casa, oye, tu perro, oye, pero es contra ti, contra ti, contra ti, que eres la mujer de la casa. Entonces tú empezaste a escuchar estos primeros argumentos y ¿qué les contestabas y qué sentías? Ahora que tenemos 2 hijos, pues es peor, porque entonces me deja todos los fines de semana, se va a jugar y me deja toda la responsabilidad. Y de hecho ahora con lo de la pandemia, pues tiene que jugar en la casa y es así como pues es que búscate dónde te vas a ir, dónde te vas a escapar, pues porque yo voy a jugar aquí, pues no necesito que hagan ruido, ¿no? Y como le pido a 2 infantes que ahora sí que estén callados en la casa mientras jueguen, ¿no? O que no lo interrumpan. Entonces ahora ya también yo estoy buscando como a ver a dónde me voy a ir, a quién voy a visitar, ¿no? Que no se puede visitar a todas las personas, pero bueno. Entonces, pues me sentía mal, pues porque yo sabía que mis papás tenían la razón de que, por ejemplo, no estaba haciendo bien o algo y pues también yo decía y me sentía impotente, ¿no? Pero finalmente lo que fue mi error, que mi papá me lo decía muy claro, es ¿por qué se lo tuviste que decir? Entonces ahí va Paulina, ahí voy a decirle a mi esposo, oye, ¿qué crees, no? Que pues, o sea, no me parece esto y pues tampoco le parece a mis papás. Y es así como, ok, ¿sabes? Habría sido mejor que me quedara callada. Tenemos una profunda cultura latinoamericana que nos hace pensar que callarnos muchas veces es la mejor opción. Ay, no le digas esto. Mejor no se lo comento. Mejor no hacemos un conflicto. Y nos quedamos callados, justamente con los temas más importantes de nuestra vida. Nos quedamos callados, lastimando nuestros vínculos por no hablar adecuadamente.
Eso fue un error. ¿Por qué? Porque entre mis papás y él se hablaban bien, entre comillas. Entonces, bueno, se hablaban hipócritamente. Y entonces yo fui como que la que rompió la barrera, como no le caes bien a ellos y ellos tampoco te caen bien a ti. O como y desde tu perspectiva, hubiera sido mejor que te hubieras quedado callada. Bueno, hubo comentarios un poco más fuertes, ¿no? De lo que quería retomar, que había mencionado, que de hecho mi esposo perdió su trabajo porque yo tuve que ir me tuve que quedar en casa en reposo permanente por el embarazo de alto riesgo. Entonces él tuvo que renunciar a su trabajo y quedar desempleado por lo que nos pasó. Y después de esto, pues le fue muy difícil encontrar trabajo. Entonces esto para mis papás era como, es que es un huevón o un flojo, no quiere pues encontrar trabajo, no quiere trabajar y tú pues tienes un trabajo, le estás echando todas las ganas, inclusive después de tu pérdida y tienes que seguir ahí y o sea, estás velando por la familia. Entonces fue como que varias cosas se juntaron al mismo tiempo, ¿no? Y bueno. ¿Y tú qué respondías a eso? Creo que no les respondía. Más bien era como que sí, trataba de defender a mi esposo, ¿no? Con estos argumentos igual como pues no es un flojo, igual perdió su trabajo por mi culpa. ¿Fue tu culpa que tu esposo haya perdido su trabajo? Sí, porque fue forzado a renunciar para estar conmigo, porque realmente no teníamos otro apoyo. O sea, su familia no nos apoyaba y bueno, hasta el momento sigue siendo una situación muy parecida. Ok, a ver, te interrumpo ahí de nuevo. Su familia no los apoyó, pero que él perdiera su trabajo fue tu culpa. Sí. Fue mi culpa, es mi culpa. Me siento culpable. Culpa. Todo el tiempo es su culpa. Todo lo que suceda lo vamos a escuchar a lo largo de toda la conversación y nos lo dice una y otra vez y lo afirma y no se da cuenta. Y aún con el ejemplo más extremo, sigue pensando que sí, que realmente todo es su culpa. Y entonces empiezan estas discusiones porque se abrió el tema y tu marido se entera que no le agrada a tus papás, tú se lo dices, tú además le dices que de una u otra manera estás de acuerdo con esa opinión. ¿Y cómo va creciendo esta situación? Siempre me llegaban las quejas, ¿no? Siempre me hablaba por teléfono mi mamá. Y ya después mi esposo también me decía después, es que tus papás no sé qué hicieron esto, el otro. Entonces yo siempre estaba como pues escuchando las quejas de ambas partes. Y pues o sea, siempre también trataba de defender a mi esposo. Pero inclusive, o sea, el problema llegó tanto y se volvió tan de telenovela que inclusive mi mamá me llegó a hablar a mi trabajo. Y o sea, me tuve que encerrar en una sala de juntas y a lo mejor, no sé, discutimos tanto ese día que solo me acuerdo que me repetía mucho es que tu esposo es un huevón, a lo mejor y no me medí en el tono de mi voz, que inclusive hasta me despidieron por todos los problemas. A ver, explícame desde tu perspectiva, en tu opinión, ¿por qué te despidieron? Para empezar, pues me tomaba muchos días libres o tiempos libres para ir a mis chequeos. Por el tema del embarazo, sí, por el tema del embarazo. Y después pues me tomé como un mes de incapacidad por lo mismo y después fueron 2 meses de maternidad que nos dieron. Entonces pues fue así como demasiado tiempo libre, ¿no? Y después cuando ya regresó al trabajo, que o sea fue
exactamente cuando regresé de México, de este viaje, y regresé con mis papás, pues fueron todos estos problemas, ¿no? Entonces, de que igual a lo mejor me tenía que salir temprano, no sé, y de que constantemente recibía mensajes de mis papás y luego de mi ¿Por qué te esposo, tenías que salir temprano? pues para poder estar atendiendo a mis papás. Porque si estabas trabajando te tenías que salir temprano a atender a tus papás, que son unos adultos. Para darles estos como, ¿cómo puedo decir? Como bien recibimiento, de sentirme como que debía de haber hecho algo por ellos. Para en vez hacerlos de, sentirse bienvenidos. Sí. Y de hecho, de tantos, ahora sí que los problemas y cómo se escaló todo, su viaje se fue reducido, creo que se fue al mes. Creo que no aguantó más. O sea, le tuve que comprar boletos súper caros de regreso y obviamente me sentí súper mal porque era, pues, o sea, estoy corriendo a mi mamá, pero Tú les tuviste que comprar boletos súper caros de regreso a México. ¿Por qué? pues ¿Por qué tú? porque también ¿quién más se los compraba si ella ya no estaba soportando estar en mi casa con mi esposo? Y Ok. lo mismo con mi esposo. O sea, ya no El sé. hecho de que tu mamá no estuviera soportando estar viviendo en la misma casa que tu esposo, ¿de quién era culpa? Bueno, finalmente también me siento culpable, todo la culpable, porque fui la que ¿Por qué? exactamente, como mencionaba antes, fui la que les dije a los dos, así como pues ella está diciendo esto de ti y pues tú me estás diciendo esto de ella, porque bueno, lo que mi esposo me decía de mi mamá es que era una mentirosa, una psicópata. Cuando ellos se regresan a México, ¿se te quita la culpa? No, no realmente, pues porque finalmente son mis padres y yo quería, la verdad, que mi mamá siguiera más tiempo conmigo. Pero también en ese entonces ya estaba embarazada otra vez. Entonces fue como double shock, como que todo se acumuló en esos pocos meses, ¿no? En que estos problemas se generaron. Entonces estaba apenas como procesando nuestra pérdida, perdí mi trabajo, mis papás se regresaron, luego estaba embarazada y en ese entonces tenía muchos argumentos con mi esposo también. Yo estaba, como digo, muy hormonal, eh, pues sí, sufriendo por no saber cómo realmente manejar estas pérdidas. De hecho, no ¿De qué recibimos. discutías con él cuando empezaban estas discusiones con tu marido? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el tema que discutían? Más bien no era el tema, pero era como más bien reproche, que yo le decía igual, estaba muy enojada, ¿no? Estaba pasando por este proceso del duelo, que igual le volví a mencionar, es que pues es que no estás trabajando y pues te la pasas aquí en casa, y también estaba enojada con su familia, que no nos ayudaba, y como frustrada por todo, ¿no? Que me Ahí ya sentía no sentías que incomprendida. esta situación era tu culpa, ya sentías un poco más que era su culpa. Sí, en parte estaba más bien enojada y lo que también sucedía era que bueno, discutíamos mucho por igual como mi temperamento en ese entonces, que era muy explosiva, cambiaba mucho de humor y pues sí, estaba, estaba muy enojada y pues como le podría llamar, que siempre digo, es que muy hormonal, ¿no? Cualquier cosa y explotaba. Y esa parte me llamó mucho la atención que la dijeras porque que estuvieras discutiendo con tu marido de quién era culpa. Y me dices ahora de mis hormonas. Sí, O sea, eran mis hormonas. ¿Sabes de quién era la culpa? Mía, de mis hormonas. ¿Y sabes por qué? Porque mi culpa fue haberme embarazado. ¿Y sabes qué pasó? Que yo me sentía culpable de no haber atendido a mi mamá y de haberle comprado el boleto y de haber abierto mi boca y todo, hasta el hecho de que estés enojada con tu marido, con su familia, es tu culpa. En este caso, hormonal.
¿Tenías o no tenías derecho, fuera de las hormonas, fuera del embarazo, tenías o no tenías derecho a estar enojada con tu marido y con su familia? Pues quizás no, como mi papá decía, calladita te ves más bonita, ¿no? Y dices que tú trágatelo y pues hay peores. Bueno, pues es que hay hombres peores. Tuviste la buena suerte de no toparte con un hombre que sea peor. No es que tú tengas derecho a mejorar tu relación. No es que tengas derecho a ser escuchada. No es que tengas derecho a querer algo mejor para ti. Tienes que dar las gracias de que no te pasó algo peor. Hay peores. Sí. ¿Qué significa hay peores? Dice, no te tocó tan mal. Explícame eso. Que hay personas que realmente pues serían peor que el esposo que tengo ahora, ¿no? Que igual puede tener todos sus defectos, pero también tiene muchas virtudes que a lo mejor, ¿no? Y no he mencionado. Pero al contrario de otras personas, o sea, sí ayuda en la casa, ayuda con los niños cuando está presente, les ha enseñado cosas que la verdad yo, o sea, en mi vida les podría ayudar, que la verdad no me enfoco mucho en eso y que veo cómo también se vuelve niño con ellos y que yo soy un poco más formal. Ok, de acuerdo. Oye, ¿calladita te ves más bonita? Sí. Calladita te ves más bonita. Una de las grandes frases que ha hecho pequeñas a las mujeres. Una de esas frases que deberían de estar ya prohibidas por todos lados. Calladita te ves más bonita. Aquí, casi de la nada, nos encontramos con un término que nos va a ayudar a construir la ruta de salida el resto de la conversación. La técnica del sándwich. Vaya, no es que sea una técnica específicamente y tiene muchas variantes. Yo le he llamado en otros espacios crítica constructiva. Finalmente, esta idea del sándwich es entender que cada conversación puede tener 3 partes. Te digo lo bueno, te digo después lo malo y al final te digo lo que podría ayudarte a mejorar. Es más, te digo cómo yo podría ayudarte a mejorar. En este caso específicamente, vamos a construir esta técnica del sándwich en todos sus vínculos para mejorar la conversación con ellos, la comunicación y por tanto para reconstruir el vínculo en sí mismo. Hablando de lo malo, de lo bueno, de lo que puede cambiar, pero con esta estructura muy clara. Te digo lo que estuvo bien primero. Te digo lo que considero yo que estuvo mal. Y luego te digo lo que pido. En este caso específicamente le enfatizo aquello que ella tiene que pedir, porque cuando nos sentimos profundamente culpables de algo, nos da miedo pedir las cosas. Lo que te pido y lo que te ofrezco para que en un futuro esta relación mejore. Ok, voy a plantear esta situación. Si tú te hubieras quedado calladita y te vieras más bonita calladita, pues hipócritamente, pero la familia no se hubiera metido en un conflicto porque todos estaríamos haciendo como que no pasa nada. Pero como se te ocurrió verte fea y hablar y exponer un problema que estaba ahí en la sala, pues se te quitó lo bonita y te sentiste culpable. Hoy en día, a tus hijos les dirías que calladitos se ven más bonitos porque así evitan los conflictos familiares, académicos, laborales. ¿Tú consideras que una persona calladita se ve más bonita?
No, pero quizás tiene que ver la forma en cómo decir las cosas, cómo pensarlas un poco ¿Cómo hay más a maneras de detalle. decir las cosas? Explícame, ¿a qué te refieres con la forma de decir las cosas? Quizás usar el método del sándwich, ¿no? Decir primero algo bien, luego algo un poco más negativo y ya después cerrar con algo positivo. O Ok, a ver, ahí eso, el método del sándwich, ¿lo has probado hablando del conflicto que hay entre tus papás y tu marido? ¿Lo has probado con ellos? ¿Les has hablado de este tema con el método del sándwich? no, creo que más bien no he pensado. Lo que ahorita se me ocurre es igual pensar más en los sentimientos de las otras personas, como algo que mi papá siempre decía es que eres muy directa y dices todo como, como directamente y puedes herir los sentimientos de las personas, ¿no? Ujú. Pero también él era así y él sabe que hacía enojar a las personas, pero pues igual es así como, pues, o sea, finalmente así son las cosas y pues así te las voy a decir. Y Ok, no usaba el método del sándwich. no, 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 para nada. Ok, ahora lo que me estás diciendo es, como yo me di cuenta que un poco por herencia de mi padre, soy muy directa en decir las cosas, pues aprendí no a usar el método del sándwich, sino a callarme. Eso es un poco lo que me estás diciendo, ¿no? Y no solamente por él, sino también he crecido, o más bien crecí con esta etiqueta de que Paulina siempre es la persona más seria, la que no habla, la que está callada, porque siempre mis papás hablaban por mí. Entonces, finalmente, cuando me dan el poder de la palabra, es así como, pues, o sea, como, pues nunca realmente aprendí a expresarme, ¿no? Entonces es Ok, como, pues, o sea, esta es la forma en la que sé decir las cosas y pues así las voy a decir. de acuerdo. Dime una cosa que hayas dicho demasiado directa, demasiado agresiva, o bien que no hayas dicho, que traigas aquí atorada y debieras de empezar a expresar con el método del sándwich o alguna forma más asertiva de hablar. Dime un tema, dime la persona a la que habría que ir y decirle, oye, tengo algo que decirte. ¿Qué sería? ¿A quién? Ay, es muy difícil. Ay, quizás a lo mejor tantos temas, tantas personas, Dime decirle, uno, dime uno. pues quizás sería mm, a mi suegro y pues sería como, sí, decirle que no nos apoyaron realmente cuando más lo necesitábamos con, Ok, con eso este dolor. sería la parte de en medio, ¿no? En esta parte del método del sándwich, que esta Ujú. estructura en tres partes, donde podríamos decir, punto número uno, lo que estuvo bien. Punto número dos, lo que estuvo mal. Punto número tres, lo que queremos hacer hacia adelante para mejorar las cosas. ¿Cuál sería el mensaje inicial? ¿Qué le dirías? Algo bueno. Bueno, de hecho, eso lo he pensado y se lo había pensado decir que, que él y su esposa fueron muy buenos en criando a mi esposo, porque eso es algo que sí admiro, la forma bueno, al menos en la que mi suegra, pero bueno, eso ya no va directamente relacionado a mi suegro, en lo que ambos hicieron a la persona con la que me casé y que por eso es la razón por la que he estado con él durante todos estos 11 años. Entonces es algo que al menos a ellos les admiro Ok, algo malo. para decirle a mi suegro. Sí, respecto a este tema de la pérdida. Pues igual, como digo, el no habernos apoyado cuando necesitábamos ayuda, cuando estaba en reposo, y pues algo que sí me duele mucho es que exactamente cuando estábamos en el hospital y que queríamos que las personas nos visitaran, estaba
bueno, entendiblemente en una junta muy importante en otra ciudad y pues no nos pudo ir a visitar y ya. Estaba en una junta muy importante el abuelo de tus 3 hijos cuando tú estabas necesitando de apoyo y tu marido no era suficiente para estar resolviéndolo todo, pero él estaba en una junta muy importante. Eso es entendible. Sí, pero mis papás estaban presentes todo el tiempo en el teléfono, escuchándonos, dándonos consejos mientras teníamos que tomar decisiones importantes. Uh-huh. Entonces, por eso siento... Entonces, ¿es entendible o no es entendible? ¿Es justificable o no es justificable? Igual pudo haberse tomado el tiempo de decir, disculpen, pero surgió una emergencia familiar y en estos momentos no puedo estar aquí, sé que es muy importante, pero bueno, hay otras cosas que igual no pueden esperar. Ok, en este sándwich llevamos lo bueno, lo malo y la tercera parte es hacia el futuro. Es bueno, pero hacia el futuro. ¿Qué quisieras decirle, pedirle para un mejor futuro? En el futuro, pues me gustaría que sí siguiera recordando a nuestros hijos y que nos siguiéramos viendo más, porque es algo muy difícil, que aunque vivamos aquí a 10 kilómetros, la verdad los vemos 2 veces al año. Entonces me gustaría tener una comunicación más cercana con ellos, y no por mí, pero sino por mis hijos, que de hecho mencionan... Oye, no por ti, ¿por qué no por ti? Porque realmente no me siento parte de la familia. Ah, ¿por qué no te sientes parte de la familia? Porque siempre he sido como un poco más externa, como que no pertenezco, no soy sangre, pero mis hijos sí son parte de su sangre. Entonces, como si no es por mí, que sea al menos por mis hijos. ¿Tú no quieres por ti ser parte de la familia? Vamos a suponer que yo soy tu suegro. Y vamos a suponer que tú te das cuenta de que no por tus hijos, por ti quieres ser parte de la familia. Y que me dices, quiero 2 cosas. Que me guarden sus contactos y quiero que si necesito que me marque, me marque. ¿Qué me vas a ofrecer a mí, que soy tu suegro, a cambio de eso? Ok, yo te guardo en mis contactos y si necesitas algo te marco. Necesitamos llevar todas las conversaciones a un buen lugar, a un buen momento. No debemos de ponernos a discutir en los peores lugares y peores momentos. En el tráfico, en una madrugada, después de venir de una fiesta. No es el lugar para discutir. Hay que encontrar un buen lugar y un buen momento para hablar cada tema. Pero sobre todo hay que ponerle fecha. ¿Cuándo vamos a hablar de esto? Y por supuesto, necesitamos un objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué estamos hablando de esto? Para llevarlo a una acción en concreto. Tienes derecho, es pregunta, tienes derecho de decir, me da mucho gusto que hayan criado a mi marido, un hombre con el que quiero estar. Creo que lo hicieron muy bien. Pero la verdad es que cuando fue lo de los trillizos, me hizo falta sentir su apoyo, su presencia, y a la fecha no me siento parte de la familia. Me gustaría pedirle que me guarden sus contactos del teléfono, que si necesito que me marque, lo haga. Y a cambio, le voy a ofrecer lo mejor de mí, mi alegría, mis historias, mi presencia, mi ser. ¿Podrías tener esta conversación con tu suegro?
Creo que sí, pero me da miedo. Es una Por supuesto persona que da miedo. muy imponente. Entonces, y aparte también tenemos eso de la barrera del idioma, entonces es como encontrar la forma de decirlo sin que suene un poco extraño para... Ajá. ¿Cómo podrías sentirte más segura en esa situación? No creo que tu suegro te pegue, te corra, pero ¿cómo podríamos crear un lugar, un momento, una circunstancia para que esta conversación sea más fácil? Uf, es difícil, Uf, sí. claro, vamos a pensarlo. Es difícil, pero hay que crear el mejor lugar dentro de lo posible, el mejor momento dentro de lo posible y con el mejor contexto dentro de lo posible. A lo mejor es junto con mis hijos, a lo mejor es junto con mi marido, a lo mejor es él y yo a solas, a lo mejor es él en mi casa. No lo sé. Va a ser una conversación difícil por muchos motivos. Pero ahorita, a lo mejor a lo largo del tiempo te vas dando cuenta de que esta primera idea no es la mejor y la vas adaptando. Pero ahorita me gustaría que me dijeras dónde, cuándo y en qué circunstancia podrías hablar con él. Creo que tendría que ser en su casa y En su tendría que casa, ser como nosotros dos, porque de hecho pues nunca nos viene a a visitar. solas. Entonces nosotros siempre como que nos invitamos a su casa. Oye, si él nunca viene a nuestra casa, ¿no sería buen momento para invitarlo y hablar con él? Pues, Pregunto. pues podría ser. ¿No sería mejor sacarlo de su terreno y traerlo a mi terreno y decirle, oiga, es que nunca ha venido a vernos? Siempre nos tenemos que invitar a su casa. A lo mejor no, a lo mejor para un primer encuentro, para una primera conversación, no es la mejor opción, no lo sé. Esto lo tienes que analizar tú contigo, tú con tu marido, no lo sé. Tal vez lo mejor sea ir a su casa e invitarlo a venir a la nuestra después de esta conversación. No lo sé. Pero tal vez ir a su casa, recibirlo en la nuestra, tú y él a solas, con tiempo, porque por la barrera del idioma habrá que volver a decir 2 o 3 veces para que no se malentiendan las cosas y de todas maneras con el riesgo de que se malentiendan las cosas. Pero pareciera ser que ha llegado el momento de decir lo bueno, lo malo y lo que tiene que cambiar. ¿Tú qué opinas? Pues, pues sí, pero ahora me estoy armando de valor y pensando realmente en todo eso, pero creo que la excelente excusa sería como invitarme con mis hijos, que es como el pretexto, y mientras ellos estén acá jugando en lo suyo, pues ahora sí que llegarle con buena planeación, ya antes haciendo mi escrito y mi guión para ver qué voy a decir y todo, y pues no sé, esperando que todo sea como, sí, o sea, normal, todo tranquilo. Los problemas se resuelven de lo individual a lo colectivo siempre, siempre. Si hay un conflicto directamente con alguien, háblalo con ese alguien. Cuando ya no puedes resolverlo directamente, pues lo hablas con el superior, pero en uno a uno, directamente. Y una vez que hayamos llegado a acuerdos individuales, entonces resolvemos el problema en lo colectivo. Hablo contigo, hablo con él, hablo con ella, y una vez que hemos logrado la resolución individual, nos reunimos para crear una solución grupal. Y si no lo logramos, lo volvemos a intentar. Primero en lo individual, después en lo colectivo. ¿Tu marido te apoyaría en esto? Creo que él pensaría, por conocerlo, que es así como esto pasó tantos años atrás, ¿cómo es que no lo has superado? Uh-huh. Es como, o sea, ahora ya es una cosa diferente y ahora las personas, o sea, también han cambiado y todo, o sea, ¿para qué indagar en todo esto del pasado? Y te pregunto yo a ti, ¿para qué indagar todo esto del pasado si ya fue hace tanto tiempo? ¿Por qué no lo dejamos atrás y ya?
Pues porque todavía lo seguimos llevando con nosotros. Porque aunque haya pasado hace muchos años, la herida sigue sangrando. Ujú. No importa cuándo me hayan dado la cuchillada. Esta herida sigue abierta. Por tanto, no es un tema del pasado, es un tema presente. Esa sería una conversación que hay que tener con tu marido, ¿cierto? Sí, ¿En dónde y cuándo? pues ahora estamos los dos en la casa, entonces pues es perfecto momento durante cualquier hora del día para sentarnos y hablar de eso. Ok, vamos a tratar de empezar a englobar todas las personas y los tiempos, los temas que están ahí guardados y que no hemos logrado expresar. Uno, con el abuelo de mis hijos, quiero decirle que me hace falta y nos tenemos que acercar. Dos, con mi marido, básicamente la misma historia. ¿Con quién más tenemos que hablar y tenemos conversaciones pendientes? Pues sí, quizás la otra persona clave sería mi mamá. Claro. Sobre todo porque es la persona más cercana que tengo hasta el momento ahora que está en vida. Entonces, Ujú. con ella sería, porque quisiera que nuestra relación siguiera siendo muy unida y no quiero que el conflicto que ella tiene con mi esposo, que bueno, es conflicto entre comillas, porque ellos se siguen hablando hipócritamente, ¿no? Quisiera que realmente Ujú. no hubiera conflicto. ¿Qué te gustaría pedirle a tu mamá en esta estructura del sándwich, donde le vamos a decir lo bueno, donde le vamos a decir lo malo, pero al final le vamos a pedir algo? ¿Qué le vamos a pedir a mamá para mejorar esta situación? Creo que no hay nada que pedirle, no ¿No sé, hay nada que pedirle? ¿No hay nada que pedirle a tu madre? porque lo que le podría pedir es como que comprendiera un poco más la situación, porque Vamos a pedirle algo que haga. A mi suegro le voy a pedir que me meta en sus contactos en el celular y que si le pido que me marque, que me regrese la llamada. A mi marido le voy a pedir que me acompañe a ver a mi suegro para hablar de este tema y que me sienta yo parte de la familia. Vamos a pedirles acciones. Es muy importante pedirles acciones. ¿Qué le vamos a pedir a mi mamá? le voy a cortar una mano para pedirle esto, pero creo que sería pedirle perdón a mi esposo. ¿Por qué? Si ella no ha tenido culpa de nada, si todo ha sido culpa de tus hormonas, todo ha Sí. sido culpa del clima, todo ha sido culpa de alguien más, ¿qué le tiene que pedir perdón tu mamá a tu marido? Cuéntame. ¿Qué le tenemos que pedir a tu mamá que le pida perdón? Yo creo que sí, yo creo que tienes toda la razón, porque evidentemente esto no puede haber sido tu culpa y resulta que todo es 100% tu culpa. No, eso no funciona así. Mamá, necesito que hables con mi marido y te disculpes Por haberle llamado nombres, por no haberle dado la oportunidad de mostrar realmente quién es y también por insultarlo indirectamente. con mi suegro, con mi marido, con mi mamá. Hace ratito cuando te pregunté me decías, hay muchas personas con las que tengo que utilizar esta técnica del sándwich y hablar con ellas. ¿Con quién más? Me gustaría un poco pedirte eso, que quede como una tarea hacia adelante. Sí, es verdad. Hay veces que abrimos la boca de manera imprudente, impulsiva, y terminamos destruyendo más o lastimando una relación. Y si nos hubiéramos callado, pues no hubiera pasado gran cosa. Pero definitivamente hay muchas cosas que se tienen que hablar y hay que tratar de hacerlo de la manera correcta. Dedica un tiempo a la semana, cada 15 días, al mes, tú decide, pero dedica un tiempo a observar y analizar con quién tienes que hablar y de qué tema, en dónde y cuándo, pero sobre todo esta estructura de lo bueno que sí te reconozco, lo malo que considero que hay que corregir y lo que yo te pido. Quiero además enfatizar
que tienes que estar muy atenta a todas las veces que te sientes la única culpable y responsable de las cosas. Traes algo ahí muy en lo profundo que hace que tú creas que todo es tu culpa. Y creo que, pues, naturalmente, cuando te hartas de una situación, pues ya que abres la boca, termina siendo muy directa, muy franca, tal vez incluso agresiva. Pero mientras tanto, te callaste porque era tu culpa. No es así. Todos somos responsables en la misma medida de todos los vínculos que tenemos. Si algo salió bien o salió mal, es culpa de todos, es responsabilidad de todos y todos tenemos que hacer algo para resolverlo. Yo lo único que te digo es, hazte la costumbre de preguntarte qué tema tengo pendiente y con quién. ¿Es con mi mamá? ¿Es sobre el tema de mi marido, mi distancia, mi edad, mis hijos, la educación, la cultura, cualquier cosa? Escríbelo y trata de llevarlo a esta estructura de 3 partes: lo bueno, lo malo y lo que te pido y te ofrezco para que esto mejore. ¿Te parece bien? Sí. El día de hoy escuchamos estos problemas que todos hemos tenido. Ese tema que no has logrado hablar con esa persona tan importante en tu vida. Hemos aprendido que vale la pena decir las cosas, pero hay que saberlas decir bien para movernos hacia adelante, para pedir lo que merecemos. Y recuerda, calladita, nadie es más bonita, pero saber cómo expresarnos es hermoso, poderoso y crucial para ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Espero sinceramente que te preguntes tú, todos los días, ¿qué es aquello que tengo pendiente de hablar con alguien importante en mi vida? Encuentra el mejor lugar, el mejor momento y muévete hacia adelante. Muchas gracias por escucharnos. Esta temporada de Lo Profundo es una idea original de Sonoro, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Producido por Sonoro. Lo Profundo es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.